Buen día a todos. En este video vamos a trabajar la capacidad que pertenece a esta unidad, saber exponer. Precisamente en el video vamos a ver recomendaciones y aspectos a tener en cuenta. Los temas a tratar en la sesión son los siguientes. ¿Qué es una exposición? Aspectos a considerar antes de la exposición, lo que debes y no debes hacer mientras expones y consejos útiles. ¿Qué es una exposición? Exponer proviene del latín exponere. Según la RAE, exponer es la acción de presentar algo para que sea visto o manifestar o dar a conocer algo. En esa línea podríamos decir que consiste en la sustentación de una investigación realizada. Responder a una pregunta de investigación atendiendo la propuesta de diversos autores. Recuerden que esto implica conocer bien nuestras fuentes. Entonces vamos a ver ahora las recomendaciones antes de exponer. Vamos a revisar 4 de las grandes recomendaciones que debemos tener en cuenta antes del momento de la exposición. Primero, llevar a cabo una investigación. Lo primero que tienes que hacer es elegir un tema que sea de interés para la mayoría. En nuestro caso, nosotros, sus JPs, les vamos a asignar un tema para que ustedes lo puedan desarrollar. Luego, vamos a crear un guión de apoyo. Improvisar no siempre es bueno. Podrías ponerte nervioso y olvidar lo importante. En cambio, un guión contendrá de manera ordenada la información que has ido recopilando en tu investigación. En tercer lugar, tenemos que el uso de recursos gráficos como ilustraciones, mapas o esquemas pueden servir y pueden acompañar muy bien la información que uno presente. Recuerda no excederte porque son un acompañamiento. Cuarto, practicar cuantas veces sea necesario. Les recomendamos siempre que ustedes practiquen. Pueden practicar frente al espejo, frente a su familia, frente a sus amigos. Es bueno siempre medir el tiempo para no excederse del tiempo establecido. Vamos a revisar nuevamente entonces el número 1 y el número 2 porque requieren unos pasos en cada uno de esas dos grandes recomendaciones. Habíamos dicho que la primera recomendación antes de empezar a exponer es llevar a cabo una investigación. Y eso significa que debes investigar la información relacionada con el tema. Además, puedes ayudarte elaborando preguntas para guiar la búsqueda de información. Las preguntas serán de ayuda para que tu investigación sea más completa. Además, deberías revisar fuentes confiables. Esto es, libros, periódicos, revistas académicas e internet, pero siempre resguardando que no sean páginas que no tengan fuentes revisadas. Cuando hablamos de una investigación, hablamos también de recopilar información. Y esto puede ser de diferente forma. Por ejemplo, en su presentación, ustedes pueden incluir citas textuales y, como ustedes saben, tienen que presentar la referencia bibliográfica de manera adecuada. Además, pueden parafrasear respuestas de una entrevista o un libro. Piensen que ustedes están viendo una entrevista y les parece que eso puede ayudar a aclarar el tema que están presentando. Entonces pueden parafrasearlo. Por último, también pueden crear en sus propias palabras una respuesta a partir de la información que han leído. Recuerden que ustedes ahora ya pueden hacer análisis y síntesis, que son dos herramientas muy importantes para poder argumentar bien. En el caso de crear un guión de apoyo, recuerda que este es uno de los pasos más importantes porque va a ser el esquema de tu exposición. Entonces es necesario organizar la información y elaborar un texto expositivo. Puedes ayudarte de diferentes maneras y de diferentes herramientas para que tu texto o tu guión de apoyo sea lo más claro posible. Por ejemplo, puedes utilizar tarjetas blancas poniendo los puntos más importantes que no quieres olvidar. Luego de eso, puedes elaborar tu presentación siguiendo el guión que has preparado. Recuerden que este paso es muy importante, por lo tanto, tal vez sea necesario que tengas más de un borrador de guión de apoyo. Ahora veamos los consejos y recomendaciones sobre lo que debes y no debes hacer en el momento de la exposición. Lo primero y más importante, no leer.
No se debe repetir ni leer las ideas de un documento de apoyo, pues esto puede evidenciar que no se conoce el contenido. Lo mejor, como habíamos dicho antes, es practicar y tener en la presentación a través de un PowerPoint u otra plataforma palabras claves para poder recordar lo que ya has ido trabajando. En segundo lugar, llegar temprano a clase. Estamos en una situación virtual, pero eso no quiere decir que no podamos llegar temprano. Las horas, el horario de clase está establecido desde el comienzo y hay que respetarlo. Esto por respeto tanto a su profesor, pero también a sus compañeros y a uno mismo. Además, esto les puede permitir realizar cualquier coordinación que sea necesaria a último momento. Siguiendo con las indicaciones, es muy importante que cuando ustedes estén exponiendo, hablen con claridad, ¿no? Mientras expongas, hay que hablar con claridad y eso significa modular la voz y vocalizar. Es importante que se pueda entender y que todos podamos entender las palabras que están pronunciando. A esto le pueden sumar las pausas que crean necesarias para que se pueda entender lo que quieres decir. Cuanto mejor sea su modulación y su expresión verbal, pero también corporal, también mejor va a llegar el mensaje que ustedes quieren presentar. Durante las preguntas, recuerden dos ideas principales. Hay que responder las preguntas de manera directa. Eso significa que hay que responder sin dar muchos rodeos o desviar el tema. Y además hay que responder con suficiencia, es decir, tratar de mencionar toda la información necesaria para aclarar la pregunta. En segundo lugar, y esto tiene que ver con esta responsabilidad integral, ustedes están trabajando en grupos y esto significa que probablemente ustedes han dividido las partes del trabajo, lo que no significa que ustedes solo se encarguen de esa parte. Ustedes trabajan de manera integral y aunque pueden dividir las responsabilidades, es necesario que al final todos sepan todo lo que se está presentando. Tomar en cuenta, ustedes deben, y como ya lo hemos expresado, pero es bueno recordar que el tema de la exposición es una de las actividades más importantes, por lo tanto estamos considerando de que todos los integrantes del grupo deben estar en el momento de inicio del turno de la exposición. Y además, es probable que todos ustedes sean parte de la exposición. En segundo lugar, hay que presentar un buen PPT, un PPT claro, ordenado y al tiempo exacto, en el momento en que se inicie la exposición. Por último, consejos útiles. Como les mencionaba antes, estamos viviendo en una situación bastante particular y hemos estado desarrollando todas nuestras sesiones de manera virtual. Sin embargo, es preferible que la cámara esté prendida, sobre todo porque esta es una actividad en la cual no solo estamos calificando el contenido, sino que también la forma en que se expresan ustedes, es importante para poder entender lo que ustedes están mencionando. Asimismo, les recomendamos mucho cuidar el lenguaje corporal. Recuerden nuevamente que ustedes están exponiendo y en una exposición es muy importante que ustedes puedan tener una buena postura, nuevamente una buena vocalización, modulación de la voz y todo eso forma un conjunto que permite que el mensaje llegue de manera adecuada. Eviten la ropa informal. Piensen que ustedes están siendo evaluados. Por último, en lo posible traten de deshacerse de distractores durante la exposición. Pueden ser, por ejemplo, celular. Y en el caso de que estén viviendo con muchas personas, avísenles que van ustedes a presentar una exposición para que no hayan interrupciones. Finalmente, recuerden que deben revisar y saber todo lo que sus compañeros hacen. Deben planificar el tiempo exacto que le va a tomar a cada uno para que no tengan problemas en el tiempo de la exposición, de que por la demora de uno de los compañeros, uno se quede sin poder exponer.
Recuerden, nuevamente, todos los miembros del grupo deben exponer. Si tienen alguna pregunta, las vamos a revisar en la siguiente sesión, pero también les recomendamos este video que se llama Examples of Bad Presentation. Está en inglés, pero se entiende muy claramente qué es lo que no debemos hacer nunca en una exposición. Nos vemos entonces, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.